2 de cada 10 ticos reconoce haber compartido en redes sociales o en WhatsApp informaciones que, a pesar de que sospechaban que era falsa, aún así la compartieron. Vamos a hablar sobre este tema con Gustavo Arias, quien es periodista de La Nación y que lidera el proyecto No Coma Cuento. Gustavo, gracias por estar acá. Hablemos sobre este tipo de noticias falsas que se comparten sobre todo en WhatsApp, que están disfrazadas en memes o en cadenas, que son muy comunes y que, como decía al principio, muchas veces las compartimos sin importar si es verdad o es mentira. No solo las compartimos sin importar si es verdad o si es mentira, sino que, bueno, este dato que es de un estudio de la UCR nos dice también que el 30% de la población no sabe identificar. O sea, no tiene la menor idea de si lo que le está llegando y lo está enviando a un grupo de WhatsApp o lo está posteando en su Facebook es una información real. El problema con todo esto, o sea, lo que trae es una consecuencia muy grande, digamos, que es un fenómeno que actualmente se le conoce como noticias falsas, pero que de una forma más global es la desinformación. Estamos hablando de desinformación política, desinformación de salud, desinformación de seguridad y los grupos o las personas que producen desinformación tienen un aliado que tal vez no haya estado nunca en la historia, que es la capacidad que tienen las redes sociales de que una cosita se hace enorme en cuestiones muy rápidas, o sea, en pocos minutos, en cuestión de horas, un mensaje llega a muchísima gente y puedes, o sea, no solo, o sea, hacer que alguien vote por alguien o que, no sé, te dé miedo comprar un atún, pensés que tomándote un vaso con limón vas a curarte del cáncer, o sea, es muchísimo, o sea, en todos los temas básicamente hay desinformación ahorita en redes sociales y WhatsApp que se está convirtiendo cada vez en la herramienta principal para mover esta información. ¿Existe, no sé si como una guía o señales, digamos, que podamos detectar para dudar de, no sé, por ejemplo, todo lo que viene en cadena ya es de procedencia dudosa? Sí, yo creo que casi que todo lo que viene en cadena podemos partir de que tenemos que dudar. O sea, ¿qué es primero una cadena, verdad? O sea, básicamente lo que te pide es reenviar ese mensaje, ¿verdad? O sea, ya sea para proteger supuestamente a tus amigos o porque, no sé, una típica que es que reenvíe esto, si no WhatsApp le va a dejar de funcionar, ¿verdad? O que hay hackers chinos vaciando cuentas. O sea, el punto es siempre hay que dudar de ese tipo de mensajes. Y creo que, o sea, en el caso de las cadenas es muy simple. Usted pone en Google, o sea, porque la mayoría de cadenas pasan por todos los países de Latinoamérica o todos los países donde se hable castellano, están. Entonces, si usted pone en Google cadenas sobre el fenómeno climatológico, te va a parecer que ya muchas iniciativas como No Coma Cuento o el mismo No Coma Cuento lo han desmentido. Ese yo creo que es el tipo de mensaje, digamos, más clásico, especialmente dentro de WhatsApp. Pero cuando estamos hablando de desinformación sistemática, digamos, más pensada, que posiblemente hay gente trabajando atrás, yo creo que lo más importante para poder identificar informaciones que son falsas es entender el concepto del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un fenómeno que es base en hacer que la desinformación funcione. Básicamente, ¿qué es? Que cuando usted tiene una idea preconcebida de algo, usted va a favorecer una información. Para ponerlo de la forma más clara, si usted cree que las camisas negras son lo mejor del mundo y que las camisas blancas no sirven para nada, cuando te llega una información que dice que la gente que utiliza camisas negras es más inteligente, posiblemente su cerebro automáticamente va a decir esto es verdad y lo vas a compartir. Entonces, una práctica que es muy recomendable que hagamos es dudar de cuando algo, o sea, coincidimos demasiado con una información. O sea, a veces es curioso que tal vez una información te llega y automáticamente lo envías a tu grupo de amigos. ¿Por qué? Porque es algo en lo que vos crees. O sea, entonces, cuando viene una información, digamos, con la que coincidimos muchísimo, tal vez es bueno hacer una pausa y pensar, ¿por qué voy a compartir esto? ¿Y por qué me identifico tanto? Luego creo que es importante también siempre dudar de cosas que nos parecen
muy impresionantes. O sea, normalmente la vida no es tan impresionante y en soluciones muy simples para cosas, ¿no? O sea, en temas de salud, que es algo muy recurrente en WhatsApp, o sea, te dan recetas para todo, ¿verdad? O sea, para curarte las enfermedades más complicadas con cosas muy simples. Entonces siempre hay que dudar eso y bueno, lo de siempre, ir a fuentes confiables, revisar este tipo de iniciativas como las que nosotros tenemos, pero creo que la base, o sea, la base en poder parar eso es, uno, ¿por qué voy a mandar esta información? Que ese es un problema especialmente en WhatsApp, que cuando te manda una información un hermano, un amigo, hay más confianza. O sea, es una comunicación uno a uno y eso hace que sea más creíble. Pero sobre todo pararlo, o sea, parar ese, o sea, y entender que podemos estar cayendo en el sesgo de confirmación. O sea, que si algo me confirma algo en lo que pienso, y pongo el ejemplo, digamos, que tal vez pasa muchísimo en Costa Rica y es lo más, o sea, recurrente acá. Hay un montón de información falsa sobre crímenes que hicieron nicaragüenses. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos una historia larga de hechos xenofóbicos, o sea, hay una idea muy, tal vez muy clara en la cabeza de algunas personas que ligan a la población migrante con hechos de criminalidad. Entonces te mandan una foto de alguien que supuestamente es extranjero y cometió eso, y esa foto se reenvía y se reenvía y se reenvía y se reenvía. Y bueno, era falso, o sea, no eran de aquí, no eran criminales, y eso pasa siempre, ¿verdad? Entonces es como eso, cuando se le confirma a la gente algo que piensa, pues tratar de parar eso. Lo otro, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en épocas de mucha polarización. O sea, por ejemplo, cuando fue la discusión de la reforma fiscal acá, cuando hay un tema muy de agenda, ahí es donde hay más noticias falsas, porque las noticias falsas normalmente viajan en los picos de conversación de redes sociales, cuando se está hablando mucho de algo, ¿no? Entonces, cuando hay polarización, temas que parten el país, es cuando más hay que tener cuidado de si no estoy alimentando este fenómeno de desinformación, que siempre tiene gente atrás, siempre hay gente tratando de sacar algo, o sea, algo político, algo económico, ¿verdad? Tal vez sea muy sencillo para muchas personas identificar una noticia falsa, buscar el URL, cómo está compuesto, buscar las fuentes de una información, si es una noticia, por ejemplo, tomando en cuenta que además hay sitios en internet como el de Forma, que se dedican a publicar informaciones falsas, pero para otras personas, no sé, por ejemplo, yo pienso en como en mis tías, que tal vez no sea una práctica que hagan de nada más leen algo, les hace gracia y lo reenvían. Entonces, digamos, como para ese público, ¿cuál sería su recomendación? Yo diría que no solo para ellos, digamos, nosotros, digamos, lo decimos muy fácil, pero identificar las informaciones falsas cada vez es más complejo. Uno, porque cada vez están más elaboradas, pero dos, porque se apropia muchísimo el lenguaje de redes sociales. O sea, la noticia falsa clásica, esa que vos decís, o sea, que es como suplanto un sitio de noticias que parece de verdad, pero en realidad cada vez pasa menos. O sea, la mayoría de noticias falsas, por ejemplo, viajan en formatos de memes, los tradicionales audios de WhatsApp, ¿verdad? Que en el país, o sea, cada vez que hay un conflicto o alguna situación, se mueve muchísimo. Y yo creo que, o sea, que siempre el tema es parar el compartir. O sea, porque el problema grande de la desinformación ni siquiera está en que vos lo consumas, digamos. O sea, porque una cosa es que una persona se quedó creyendo de que algo era verdad y no era, y en realidad era falso. Y el otro gran problema, que es el problema mayor de todo esto, es que agarras esa información y la compartís. Entonces yo creo que lo mejor, o sea, lo mejor es, uno, si tenés la oportunidad de revisar fuentes confiables, hacerlo. Pero si no, si tenés alguna duda, mejor no compartirlo. O sea, déjalo ahí en el celular, o sea, decir, o sea, al final de cuentas también mucha de la información que compartimos, ¿qué estás ganando con eso? O sea, tal vez estás haciendo un daño mayor que lo que puedas hacer. Entonces yo creo que tal vez es... Exacto. Entonces yo creo que lo principal es como mucha prudencia y también entender que mucha de la información que circula es falsa. O sea, y eso, que está en todos los formatos. O sea, está en la nota, está la foto, está el montaje, está... O sea, algún meme que parece divertido, pero en realidad lo que te estás desinformando. Entonces, tener mucha prudencia, o sea, entender que esto pasa. Y como te digo, o sea,
yo creo que es para todos los públicos en general, porque a muchos y casi que a todas las personas le ha pasado que comparte algo falso. Y como te digo, o sea, especialmente hay que tener cuidado con WhatsApp. O sea, en Facebook también, esas son como las dos vías principales en Costa Rica, Facebook y WhatsApp. Pero en Facebook proviene principalmente de páginas, o sea, que páginas que sistemáticamente te están generando esto. En WhatsApp, como está esa confianza de que al final de cuentas te viene de un grupo de amigos, te viene de tu tía, te viene de tu papá, es más complicado, ¿no? O sea, y además es más complicado de monitorear, entonces es más difícil aún hacerle frente. Para ir terminando, existe, bueno, en La Nación el proyecto No Coma Cuento que lidera Gustavo, en el que también existe la posibilidad de que nos envíen la información, alguna información que sospechen que no es verdad o que tengan una duda real de... Esto me parece muy interesante, pero no estoy seguro si es verdad o no. Entonces, bueno, se lo pueden mandar a Gustavo y Gustavo les dice si es verdad o no. Sí, bueno, en la iniciativa tenemos un número de WhatsApp en el que, bueno, nos pueden enviar información, pero además ahí enviamos las publicaciones que realizamos. Entonces también, no solo es para que nos envíen, sino como, bueno, esto anda, tenga cuidado. Y también hay un correo electrónico que es nocomacuento@nacion.com, donde nos pueden enviar información y nosotros, bueno, hacemos el proceso de investigación y tratamos siempre de responderle a la gente con lo que tenemos y hacer el proceso de investigación para tratar de enfrentar este fenómeno, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ahí está la posibilidad de enviar alguna información si usted sospecha que no es real y quiere salir de dudas, pero también puede revisar las publicaciones que se hacen todas las semanas en la sección No Coma Cuento en nacion.com de los temas que están viajando en redes sociales y en WhatsApp y que tal vez no son reales. Muchísimas gracias, Gustavo. Con gusto. Gracias por acompañarnos.